Mira, a mí me gustaría la ponente, en primer lugar, que me explicara respecto a los servicios que hoy entrega el Estado a nivel nacional vía ICBF. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que hoy existe? Y me refiero al caso concreto de una joven en general, pero una adolescente que entrega a su hijo hoy. ¿Qué hace esa adolescente que quiere entregar su hijo hoy, sin la ley, sin el proyecto de ley que estamos estudiando? Esa es una interrogante que quisiera me respondiera, pero de paso, pues a mí me parece que esta es una confesión de fracaso del Estado. O sea, ¿por qué podríamos considerar positivo un proyecto de ley en donde una mujer entrega a su hijo? Lo que tendríamos que preguntar, entrega a su hijo al Estado. Lo que tendríamos que preguntarnos es por qué una mujer entrega a su hijo. Y sobre esa causalidad, tratar de operar vía ley, que sería como el deber del legislador. Yo me atrevo a adelantar dos experiencias, porque no es propuesta, es algo que se probó en la ciudad de Bogotá y que se puede medir en las estadísticas del DANE, que es la única manera que tenemos para evaluar si una política funciona o no funciona. No tenemos otro mecanismo que esas frías estadísticas. El embarazo adolescente. Bogotá es una ciudad que en el conjunto de las ciudades de Colombia tiene una alta tasa de embarazo adolescente por su magnitud, las condiciones que muchos barrios populares viven y que han propiciado el que aparezcan incluso menores de edad, porque esos son dos criterios, la menor de edad de 14 años que se embaraza o la embarazan, y la adolescente propiamente dicha hasta los 18 años. Pero la experiencia lo que arroja, y en esto, senador Sabaraín, porque me puse a comparar la estadística Barranquilla-Bogotá, que son odiosas las comparaciones, pero digamos para evaluar políticas son absolutamente necesarias. Barranquilla tiene, hasta donde estudié, año 2017, un crecimiento enorme del embarazo adolescente. Se ha convertido, hasta donde estudié, en la ciudad de mayor crecimiento del embarazo adolescente. Bogotá, estando en un nivel muy alto, pero ha venido manteniendo una tasa descendente incluso en el actual gobierno, del de Peñalosa, hasta la fecha. Más o menos son 6.000, 7.000 casos menos, ya prácticamente un 40% del volumen total que había en el año 2012, ha dejado de pertenecer a la estadística, es decir, son 6.000, 7.000 adolescentes que ya no aparecen en los registros como que se hubieran embarazado, sino que han optado por otro tipo de vida. La pregunta sería ¿por qué? No la estadística fría, sino qué hay detrás, qué es lo que respondería a eso. Y lo que yo podría decir de mi experiencia es que es la posibilidad que una joven, adolescente o niña en el colegio público en general pueda acceder a la educación superior. Yo era de la idea, como la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, de que era un problema de información. Es decir, no se le enseña a la niña y al niño educación sexual y entonces por desinformación e ignorancia la niña termina embarazada por culpa del niño. Y el niño se escapa, el muchacho. Y entonces queda una mujer allí en un círculo de pobreza. Pero lo que encontramos
es que no es tanto así. Digamos, la información sexual de una u otra manera, a veces de unas muy malas maneras, llega, pero lo que ocurre es que la niña adolescente en el colegio, 10º grado, 11 grado, 9 grado, no tiene estímulo porque considera que no sigue nada más después del 11 grado. Y de hecho las estadísticas lo demuestran, la mayoría de las mujeres en colegio público después del 11 grado, si llegan al 11, no tienen acceso a la universidad, a la educación superior. Y lo que aquí afirmo es que una política abierta que garantice sin barreras el acceso de la juventud a la educación superior en general y específicamente a la mujer, reduciría la tasa de embarazo adolescente en todas las ciudades y pueblos de Colombia. Que sería una medida proactiva, no esta que es una confesión de fracaso. Ese es un aspecto, digamos, de la experiencia. La segunda parte de este tema tiene que ver, pues, con, obviamente, qué pasa si ya la adolescente tiene su niño, ha decidido tenerlo o por alguna razón lo tiene y está solitaria, la han abandonado. En ese caso quedaron entre adolescentes y mujeres en general 500.000 madres cabeza de familia en Bogotá. Solo en Bogotá habría que hacer una estadística nacional. En general son conducidas a círculos de pobreza mayor, porque el niñito, la necesidad de cuidar el bebé y la infancia, lleva a la mamá a reducir su tiempo laboral al punto que no tiene cómo sostenerse ambos, y de ahí es que aparece el abandono en muchos casos. También tenemos una experiencia que no tiene que ver con confesar el fracaso y entonces admitir legislativamente que una mujer abandone su hijo, sino que tiene que ver con un sistema de cuidado de la niñez por parte del Estado que ayude a la madre solitaria. Es decir, que el Estado reemplace en cierta forma el papel que el varón no quiso cumplir, quizás por cobardía, como dice Roy. Y entonces, por ejemplo, la red de guarderías y jardines infantiles nocturno 24 horas, que fueron los primeros en América Latina en Bogotá, nunca un periódico, estos grandes, o una emisora o un canal de televisión se atrevió siquiera a informarle a la opinión pública que en Bogotá, como un caso que no existe en América Latina, se había creado un sistema de cuidado de niño 24 horas, al cual acudían muchas señoras, jóvenes o no, que trabajaban de noche, que tenían que trabajar de noche. Y no necesariamente el trabajo sexual, pero también. ¿Qué pasa cuando un bebé ve a la mamá que llega en la madrugada o del trabajo absolutamente cansada, de un trabajo de otro tipo, digamos, productivo, o del mismo trabajo sexual, muchas veces olorosa, alcohol, etcétera, con unos sentimientos causados por esas cargas de la vida, y tiene el bebé ahí? El bebé a veces con la vecina, el bebé a veces con el vecino, el bebé a veces con la señora de la tienda, a ver, que abre un servicio que cobra por cuidarlo. ¿Dónde está el sistema de jardines nocturnos en Colombia? ¿Dónde está el sistema de guarderías para cuidar bebés mientras la mamá puede trabajar si es que está solitaria? O incluso si no está solitaria, ¿dónde? ¿Dónde está la inversión pública en eso? Nosotros cuadruplicamos el presupuesto de atención integral a la niñez y fue nuestra prioridad. Y pasamos de 90.000 niños a 270.000 bebés. 2 minutos más, señor senador.
niñitos y niñitas cuidadas en 4 años en el ámbito familiar o en el ámbito institucional, que es el jardín. Todavía por ahí hay gente desinformada que dice es que no hicieron ningún jardín. Se pusieron en funcionamiento 570 jardines infantiles, arrendados, instalados con nuevas tecnologías que permitieran dar el servicio inmediato, construidos al estilo Peñalosa, que es lo que menos se debería hacer. O en el ámbito familiar cuando la señora, la mamá no quiere dejar su hijo. Pero ¿dónde está esa red de asistencia del Estado a nivel nacional que permita que un adolescente así termine sola, etcétera, al tener su hijo porque decidió tenerlo, no lo abandone, sino que tenga una ayuda tal que le permita cuidar concomitantemente de sí misma, de su actividad productiva, incluso académica, y salir del círculo de la pobreza porque hay un Estado que está ayudando a cuidar su niño y su niña? Con todo el respeto, porque aquí esto ha sido un tema de apropiación religiosa, como en el caso del ejército a veces se supone que la familia es una propiedad de las derechas, y la familia es un patrimonio de la humanidad desde el inicio. Desde el inicio, la familia es la familia, todos hemos nacido en familia. Antes de ser individuo hemos sido multitud. Doctora Cabal, antes de ser individuo hemos sido multitud. Y la multitud es el feto y la mamá, en primerísimo lugar. Entonces, si somos familia, ¿cómo un proyecto de ley busca, confesando el fracaso, la separación, y no estamos estudiando los proyectos de ley que garanticen? Termine, señor senador, por favor. Que garantice la familia. ¿Sabe eso cómo, digamos, en el caso concreto que estamos estudiando, implica plata? Implican billones de pesos que se trasladen al ICBF, si esa es la institución, para construir una gran red de jardines infantiles con personal profesional, incluso profesionalizando madres comunitarias. Implica jardines nocturnos, implica un sistema estatal del cuidado del niño que la madre adolescente pobre y en condiciones de vulnerabilidad sabrá utilizar y agradecer por encima, porque siempre actuará los círculos de la reproducción de la vida en todos los seres humanos por encima del hecho finalmente atroz de abandonar su propio bebé en algunas condiciones que incluso llevan a la muerte. Gracias, señor presidente. A usted, señor senador. Terminamos con la intervención. 3 minutos, señor senador. Solamente a manera de constancia, señor presidente, pero yo quiero hacer aquí un ejercicio de objeción de conciencia. Primero, porque considero que el objetivo de una sociedad es que no exista un solo niño abandonado. Segundo, porque el examen de las circunstancias que hacen que eso aparezca como un fenómeno en la sociedad colombiana, muchas veces violento y mortal, son las condiciones económicas de pauperización y de violencia en general. Tercero, porque aún aceptando las condiciones de empobrecimiento, de pobreza, de desigualdad social, de condiciones difíciles de una persona, de una familia, el Estado tiene los recursos para construir en el corto plazo un sistema de cuidado integral de la niñez en Colombia, independientemente del estatus económico de la madre. No podríamos decir que la solución de la pobreza sea de la noche a la mañana, pero un sistema de cuidado de la niñez sí se puede hacer en el corto plazo. Nosotros hemos invertido ingentes recursos en hidroituangos, en autopistas de doble carril, en la Ruta del Sol, en cualquier cantidad de obras que se llevan billones de pesos en la guerra, en tanques, en aviones, y nunca se ha priorizado hacer jardines infantiles, guarderías, sistemas de cuidado de la niñez que impedirían que una madre abandone a su hijo, aún estando en condiciones de extrema pobreza. Es un acto de hipocresía del Estado.
Porque el Estado sí en el corto plazo tiene los recursos para financiar el sistema de cuidado. Lo que pasa es que no se prioriza. Para nosotros o para el Estado es más importante el cemento, la infraestructura o, peor aún, la guerra que un jardín infantil. Y por esa razón, porque considero que ahí hay una gran hipocresía del Estado, es que considero que no se tiene por qué admitir que una ley acepte que una sociedad abandone a sus niños. Al contrario, las leyes tienen que crear las condiciones para que una sociedad no abandone a sus niños a pesar de la pobreza, a pesar de la violencia, a pesar de las condiciones difíciles que implica hoy criar hijos en Colombia. Gracias, presidente.